Buenas noches, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Con el gusto de saludarlos como cada semana. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente al módulo 4, semana número 3. Doy la más cordial bienvenida ya por aquí a los compañeros que están aquí ya conectados y a los cuales, pues bueno, voy a ir nombrándolos para, pues obviamente, si bien no hacer un pase de lista, pues bueno, agradecer que están por aquí conectados y que, pues obviamente, estaremos explicando la dinámica de trabajo correspondiente a esta semana número 3. Una semana número 3, un poco más tranquila en cuanto al tema de las actividades. Yo creo que los que ya se revisaron. Muchas gracias, Jacobo, que me comentas y me replicas que se escucha bien. Igualmente, si hay algún problema, les agradecería que me notificaran de inmediato. Entonces, en ese sentido, pues obviamente el comentarles que estamos ya en una dinámica de trabajo, pues ya prácticamente, si bien en la recta final, sí en la parte, pues ya prácticamente penúltima de este módulo, y obviamente pues cerrar con todas las ganas y con todo el entusiasmo. Recuerden que veníamos de nuestro periodo vacacional. En el tema de las entregas de la semana número 2, disminuyó un poco el número. Fíjense que suele pasar que siempre por alguna extraña situación la actividad integradora 3 de la semana 2 es una actividad que varios compañeros por una extraña situación no les gusta entregar. Entonces, ahí hubo una pequeña disminución, aunque hay algunos compañeros que solicitaron extensión. Pues hago también la invitación para los compañeros que vean esta sesión, que si requieren alguna extensión en algunas de las actividades de la semana número 2, me notifiquen, me informen para poderles dar la extensión correspondiente, ¿correcto? Pues bueno, reitero y doy aquí como siempre la cordial bienvenida a los compañeros que ahorita ya se encuentran con nosotros conectados, a Diana, a Jacobo y a la compañera que, bueno, aquí aparece con el nombre de Majo Barrios. Y obviamente, pues, comentarles que, pues, vamos a explicar la dinámica de trabajo y las actividades que tendremos en esta semana número 3. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con, nuestra sesión. Si hay alguna situación, por favor, quien pueda abrir su audio lo puede hacer, puede alzar la mano o puede abrir, si le es posible, su micrófono. Continuamos, obviamente, en el módulo 4. Estamos ya prácticamente, reitero, en la parte penúltima del módulo. Esta semana número 3 tiene una peculiaridad en cuanto a las actividades, que como hacía el comentario, ya habrán observado que una de las actividades es un foro, lo cual ahorita que abordemos el tema me preocupa un poco porque observando la dinámica de trabajo del grupo, observo que no son muy participativos en el foro, lo cual me preocupa un poco y yo espero que pues envíe el día de hoy un mensaje haciéndoles la atenta invitación a que participen en el foro y de mi parte habrá todas las facilidades para que aquellos compañeros que por alguna situación no puedan participar diariamente, pues completen las participaciones, las 5 participaciones que nos piden, pues por lo menos en dos días o 3 días, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya entremos a este tema de esta actividad, ahí hago estas aclaraciones. Pues bueno, reitero, estamos en el módulo 4, textos y visiones del mundo, semana número 3, de nueva cuenta con ustedes, el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez. Pues bueno, el propósito de la sesión, conocer las actividades integradoras 5 y 6, que como ustedes observarán, la actividad 6 es un foro. Entonces, sí quisiera ahí puntualizar que es necesario que estén participando. Ahorita que ya nos toque explicar cómo participar en el foro, voy a dar algunas peculiaridades para que pues la mayoría de los compañeros obtenga los 100% o todo el puntaje, perdón,
de esta actividad. Posteriormente, pues tenemos el foro aprendiendo de cada semana que vamos teniendo. En este caso, estamos en la semana número 3, está este foro aprendiendo. Tenemos las actividades formativas, la 5 y la 6. Tenemos la actividad socioemocional y también los que ya observaron está una encuesta. Esta encuesta es sobre el asesor virtual y el tutor. Es importante contestarlas. ¿Por qué es importante contestarlas? Porque esta encuesta tiene un valor, tiene un puntaje dentro de su evaluación. Entonces, es importante contestar esta encuesta, ¿correcto? Bueno, de la misma manera, explicar el avance de las actividades de la semana número 2, que como yo les había comentado, disminuyeron un poquito la entrega de actividades, específicamente la actividad integradora número 3, que reitero, esto suele pasar en cada módulo, no sé por qué siempre esta actividad de la elaboración de la presentación les implica, no sé si un poquito de mayor tiempo, más complejidad, pero suele siempre disminuir las entregas en la semana número 2, en la actividad integradora número 3, ¿correcto? De la misma manera, si bien sería no el último día, sino mañana, pero quien requiera alguna extensión de estas actividades, y también hago la aclaración para aquellos compañeros que requieren de la semana 1, me la soliciten. Me comentaba en este caso, el tutor, que hay algunos compañeros que se incorporaron en la parte final porque estaban, en este caso, entiendo que recursando el módulo 3, entonces hay algunos compañeros que hasta por ahí hubo el error, creo que fue el caso de una compañera que en las actividades de esta semana 2 me mandó, sí, de la semana 2, pero del módulo 3, entonces por ahí ya le envió un mensaje a la compañera para que haga la corrección de los archivos y poder evaluarle las actividades de forma correcta. Entonces, pues la invitación sería que quien requiera, quien necesite alguna extensión, lo pueda ir realizando. La recomendación que siempre hacemos, pues obviamente es revisar cada uno de los contenidos de la plataforma, que bueno, en esta ocasión no hay audios, pero sí hay PDFs, hay textos, hay bastantes recursos que nos van a permitir comprender y analizar de manera más eficiente las actividades, ¿correcto? Pues bueno, pasamos al orden del día. Bueno, la orden del día. La orden del día va a corresponder la presentación de las actividades, en este caso las actividades, la actividad integradora 5 y 6. Tenemos también el foro aprendiendo, la invitación que se les ha hecho para participar en este foro. Reitero, la dinámica del grupo, he identificado que no son muy participativos en los foros, lo cual me preocupa un poco porque la actividad integradora 6 es un foro. Entonces, ustedes saben que las actividades que tienen mayor valor dentro del módulo pues son las actividades integradoras. Entonces, hasta el día de hoy, yo observaba que habían participado en el foro de la actividad integradora número 6. Creo que no éramos ni 4 compañeros, lo cual, digo, es apenas martes, pero pues yo les hago la invitación, los exhorto, los invito a que participen muy activamente en esta actividad integradora número 6, que es el foro. Entonces, ahorita cuando ya entremos de lleno al tema, explicaremos a detalle cómo participar activamente en esta actividad. Bueno, las recomendaciones que siempre hacemos, pues bueno, generar el hábito y el gusto por la lectura. Hay alguien que por aquí o escribió un mensaje o alzó la mano. Creo que escribió un chat. Jacobo, sí. Efectivamente, Jacobo, ¿tú no has participado, maestro? Ah, bueno, me dice por aquí Jacobo. Pues bueno, Jacobo, la invitación sería que te vayas integrando a la actividad en cuanto te sea posible, y ahorita con gusto les voy a comentar que hay hasta cierto punto cierta flexibilidad que nos han comentado los supervisores que podemos brindar para este tipo de actividades que ahorita con todo gusto les explico. Bueno, voy a continuar entonces. En ese sentido,
pues vamos a entrar de lleno en la explicación de la actividad integradora número 5. Yo creo que todos los textos del módulo han sido muy interesantes, ¿no? Comenzamos desde lo más clásico, con Sor Juana, con Rubén Darío, pasamos al texto ficticio o posmoderno con la obra de Frankenstein, de Mary Shelley, y la debutante, el texto de la debutante de Leonora Carrington. Y llegamos o regresamos, en este caso, a los clásicos, ¿verdad? En este caso se va a dar lectura a un texto muy interesante de este dramaturgo llamado Aristófanes, ¿no? De la época de los griegos. Bueno, nos dice aquí las indicaciones. Un documento elaborado en un procesador de textos en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad. Lee con atención las instrucciones, ¿sí? Es importante revisar la breve reseña del cuento de las nubes del dramaturgo Aristófanes. Nos dice que revisemos con atención las páginas de la 1 a la 22 del texto de las nubes. Tenemos que hacer clic en el encabezado que dice literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento. Obviamente resolver lo que se nos indica en el mismo. Para ello se necesitará abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google. Una vez que realices lo que se indica, guarda el documento en tu equipo de la siguiente manera, comenzando con el apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 4, semana 3, actividad integradora número 5. Aquí nos proporciona el ejemplo y nos dice que carguemos el archivo en la plataforma. Es importante que se recuerda que que este documento debe de estar guardado en formato doc o docs para que el asesor o facilitador pueda visualizarlo correctamente. Bueno, hasta aquí las indicaciones, creo que son muy precisas, son muy sencillas. Nos vamos de lleno al archivo que nos solicita que descarguemos. Esta es la actividad, ¿verdad? Aquí lo podemos encontrar. La actividad lleva como título Actividad Integradora 5, Literatura Clásica y Situaciones Actuales, ¿sí? Bueno, nos dice lo siguiente: reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste en las páginas de la 1 a la 22 del texto de las nubes de Aristófanes. Nos dice lo siguiente, nos dice que ya a partir de dar lectura al texto, nos dice que cuál es, en la pregunta A, cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes, menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Para los que no han leído todavía el texto y apenas están por leerlo, el texto o el cuento es un cuento que se puede acoplar mucho a la realidad, ¿no? Quisiera a lo mejor sintetizar el cuento en la narración tan simple y tan sencilla que puede ser la historia de un hijo desobligado y de un papá o de un padre que es muy consentidor, ¿no? Creo que esta historia la hemos escuchado en varias ocasiones, probablemente hasta la hemos vivenciado, ¿no? En nuestra propia familia, con algún conocido, ¿no? Entonces, este cuento tiene como principal argumento esta temática, entonces, sí se puede adecuar, sin lugar a dudas, a la actualidad. Entonces, en el punto número C, como ya lo mencionaba, nos dice cuáles son estas características de personalidad que van a tener los diferentes personajes, ¿correcto? Entonces, hay que mencionarlas de manera general y explicar si esas características las podemos reconocer en personas que conozcamos en la actualidad. Posteriormente nos dice qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. ¿Hay situaciones chuscas, cómicas dentro del texto? Sí.
es importante que, obviamente, con toda calma den lectura para identificarlas. En el punto E, pues dice, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Pues bueno, en este caso ya lo hacía el comentario, yo a grosso modo ya les di una idea de la temática del texto, y pues pudiéramos colocar que dentro de lo que estas situaciones se pueden presentar en la actualidad, pues es usualmente a veces la ingratitud de los hijos hacia los padres, la deshonestidad de los hijos, los problemas que usualmente que existen entre los padres y los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que la historia, la trama del cuento, sí se va a acoplar mucho a la actualidad, y no solamente a la actualidad, a los propios personajes, ¿correcto? Muy bien. En el punto número 2 nos dice, manteniendo los personajes y el argumento, aquí es muy importante que tomen nota, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Siempre me preguntan aquí, ¿estas preguntas se van a responder, estas que están aquí? No. Esta que dice en el punto A, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa el texto. Estas preguntas no se van a contestar. Estas preguntas nos van a ir guiando y orientando de cómo estructurar nuestro cuento. En conclusión, lo que se nos solicita aquí es de que este cuento de Aristófanes, se pueda trasladar a nuestra época. Hay quien me dice, oiga, asesor, ¿pueden ser los mismos personajes? Sí, pueden ser los mismos personajes, pero puede ser esta historia contada, pues no en Grecia, ¿no? A lo mejor puede ser contada, pues se me ocurre que en Michoacán, en el pueblo de Marabatío, ¿no? Se me ocurre que en Guerrero, ¿no? En la ciudad de Acapulco, o en la ciudad de Chilpancingo, o en la ciudad de Morelos, en fin, el lugar ustedes lo pueden cambiar. Los personajes, hay también quien me dice, ¿le puedo cambiar los nombres a los personajes? Sí, le puedes cambiar el nombre a Strepsiades y en lugar de Strepsiades le pones Luis. Y en el caso de Sócrates, pues no va a ser Sócrates y va a ser Armando. Y así sucesivamente los personajes se pueden ir cambiando, ¿sí? Lo que no debe de cambiar es obviamente el argumento y la trama del cuento. Entonces, en ese sentido, hago aquí la aclaración, estas preguntas no se contestan, simplemente son planteamientos que nos van a ayudar a cómo hacer el cuento. Entonces, ya teniendo el cuento escrito, nos dice que se grabe un audio, ¿sí? Que grabes en un audio tu cuento, con base en la estructura que organizaste. No lo escribas solamente y lo leas, no se trata de eso. No importa si te equivocas, puedes corregirlo, pero la intención del cuento es de que este cuento que tú adaptaste, lo cuentes como si se lo estuvieras, ahora sí que valga la redundancia, contando a un amigo, a un vecino, a un amigo, etcétera, etcétera. Ya que hayas realizado la grabación del audio, como usualmente han venido haciendo con otras actividades, hay que pegar aquí el enlace. Es muy importante integrar el enlace y la grabación del audio, del cuento. ¿Por qué situación? Porque me ha tocado ya ahorita, he revisado unos trabajos y no han enviado el enlace. Entonces, sí se pierden varios puntos si ustedes no hacen, en este caso, la grabación del audio y pegan el enlace para que un servidor pueda escucharlo. Fue algo similar como lo que hicieron con la actividad integradora número 4, donde escucharon el poema de Nezahualcóyotl y posteriormente ustedes hicieron, no, perdón, sí fue en esa actividad, pero no fue en el cuento de Nezahualcóyotl, fue cuando eligieron un texto de 1900 y que ustedes a partir de ese texto lo narraron, grabaron un audio y pegaron el enlace.
Entonces, ya están familiarizados la mayoría de ustedes en el colocar aquí los enlaces que usualmente se hacen cuando se graba un audio. Posteriormente, aquí esto no lo hagan doble. Si aquí me están diciendo que escriba el cuento, ¿sí? Aquí simplemente me dice que lo escriba, pero que lo mejore. Entonces, este cuento que yo adapté y que lo grabé, lo voy a pasar aquí, pero este lo voy a pasar ya con mejoras. Me dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Entonces, este cuento que primero lo hice escrito, lo memoricé y lo grabé para hacer el audio. Aquí me pide que lo haga escrito. Entonces, aquí lo voy a hacer escrito, obviamente mejorado, ¿sí? Un poco utilizando un lenguaje más apropiado, y en ese sentido es lo que ustedes van a colocar aquí, adentro de estos recuadros. También les voy a hacer el comentario, los recuadros están para que ustedes escriban, ¿sí? Porque hay, bueno, revisé trabajos que usualmente escriben fuera y pues para eso están estos recuadros, ¿no? Entonces por ahí identifiqué esta situación en algunos trabajos, de la sesión de la semana pasada, ¿correcto? Muy bien. Bueno, entonces, en ese sentido, eh, vamos a subir el audio, ¿sí? Van a subir ustedes el audio y pegarlo aquí y posteriormente, pues obviamente, hacerlo de manera escrita, ¿correcto? Entonces, en esta parte es lo que ustedes van a realizar, ¿sí? Bueno, voy al punto número 3. Reflexiona y responde, ¿sí? ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? ¿Sí? ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuáles son las dos formas de narración más fácil? De narración fue más fácil. ¿Cuál te gustó más? ¿Y qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura? Bueno, pues aquí varios me pueden colocar, pues que a varios de ustedes se les facilita más el hacer un cuento escrito hacer un cuento de manera oral que hacerlo de manera escrita. O habrá quien diga, pues a mí se me facilita más hacerlo de manera escrita que de manera oral. Entonces, prácticamente en esta actividad es la que ustedes van a realizar y que corresponde al cuento de Las nubes del dramaturgo Aristófanes. Vamos a revisar que realmente los recursos estén disponibles. Entramos a la plataforma. Aquí está ya la plataforma. Ahí está. Entonces nos dice que primero, antes de leer Las nubes de la página 1 a la 22, revisemos la breve reseña. Vamos a ver si efectivamente la breve reseña, ya por aquí me había sacado la plataforma, está disponible, ¿no? Ahí está, ahí va un poco. Esta es la breve reseña, ¿sí? Aquí está. Entonces, la reseña nos va a permitir tener un parámetro, identificar cuáles son las principales ideas de la obra. Posteriormente nos dice que descarguemos o visualicemos el texto en PDF. En este caso nos dice que de la página 1 a la 22. Sí, bueno, la 1 pues, no la contamos, ¿no? La 1 sería la portada. Bueno, a partir de ahí es la hoja 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, así sucesivamente, ¿no? Aquí va pasando hasta la página, vamos a llegar hasta la página 22, ¿no? Aquí en la actividad nos dice, ¿sí? Que se lea de la página 1 a la página 22, ¿correcto?
Entonces, la página 22 prácticamente es hasta 21, hasta aquí. Esta sería la página 22. ¿Sí? Prácticamente es hasta aquí, es este apartado, ¿correcto? Entonces, ahí están los recursos. También hay quien me comenta, ¿hay algún problema, asesor, si yo, pues leo toda la obra completa? No, sin mayor problema. No, que se digo, sería magnífico, sería genial que la mayoría tuviera la posibilidad de leer toda la obra completa. ¿Qué pueden ustedes identificar de este tipo de obras? Bueno, está escrita de manera, bueno, primeramente, el drama es un género literario. Aristófanes era un dramaturgo griego. Entonces, usualmente este tipo de obras, ustedes se darán cuenta que pues, muy rápidamente vamos a identificar a los personajes porque observamos que entre ellos se da un diálogo. Entonces, pues en este caso, recordemos que la dialéctica fue o es uno de los primeros métodos en los cuales en aquella época los filósofos griegos llevaban a cabo un proceso de aprendizaje a partir de charlar o a partir de dialogar, ¿correcto? Entonces, la dialéctica, pues bueno, muchas de las obras de la época de los griegos, si hablamos, por ejemplo, de eh, Platón, ¿no? Los diálogos de Platón, están escritos de una manera similar. Por eso de ahí que el nombre en este caso, eh, prácticamente lo que son estas obras, pues va a prevalecer esta manera en la cual se llevaban a cabo estos procesos de aprendizaje o estas enseñanzas. Por eso es que muchos de estos textos griegos, en el caso, por ejemplo, de Platón, está escrito de la misma manera, ¿correcto? Entonces, bueno, este sería el texto, está disponible. Y pues bueno, no sé si hasta aquí a las y los compañeros que están por aquí hay alguna duda respecto a lo que van a hacer en la actividad integradora número 5. Maestro, una pregunta. ¿Es igual trama que argumento? Sí, sí, pues sí son conceptos similares, ¿sí? En este caso, es correcto, Jacobo. Sí, obviamente, bueno, a veces utilizamos un concepto diferente, ¿no? Es como cuando a veces vamos a ver una película y no sé si a ustedes les ha pasado que van al cine y usualmente, bueno, suele pasar a veces, ¿no? Que no llegamos a la película que queremos ver y pues terminamos viendo otra. Pero dices, bueno, pues vamos a ver esa película, pero pues, ¿de qué se trata? Y usualmente a veces están ahí los mostradores, ¿no? Donde están las sinopsis. Alguien también me preguntaba hace tiempo si una sinopsis puede ser similar a una reseña. Semejante, ¿sí? Aunque la esencia es diferente, prácticamente es muy similar. Entonces, Jacobo es lo mismo, ¿correcto? Muy bien. Bueno, pues en ese sentido, a los compañeros que están por aquí conectados, ¿hay alguna duda en la actividad integradora número 5? ¿No? Bueno, perfecto. Si hay alguna duda o van surgiendo dudas durante el desarrollo de la sesión, si gustan en la parte final, las podemos ir compartiendo. Bueno, pues hago reiterativo que la actividad integradora número 5 está muy interesante. El texto de Aristófanes está realmente muy interesante, ¿vale? Pues bueno, vamos a comenzar o vamos a continuar, perdón, con la actividad integradora número 6. En este caso, hacía el comentario que se habrán dado cuenta que la actividad integradora número 6 es un foro. ¿Sí? Entonces yo les hacía el comentario en
Si la actividad integradora 6 es un foro, es necesario. Perdón, por aquí hubo un problemita. Les reitero que por aquí hubo una situación aquí con el que me sacó. Ahí está ya, ahí estamos de regreso, perdón, pero sí por aquí pasó algo extraño. De repente, pues me sacó. Les reitero que por acá está lloviendo mucho relámpago, entonces por aquí nos generó algún problema. Pero bueno, ya estamos de regreso. Una disculpa. Pero bueno, estábamos entonces en lo que respecta a la actividad integradora número 6. Ahí está. Entonces, decíamos que esta actividad nos dice que tenemos que identificar un concepto que mencionamos al inicio del módulo, que es experiencia estética, ¿sí? Al leer textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos, sin pensar en nada más. Vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia se le conoce como experiencia estética. Entonces, ¿qué es una experiencia estética? Son las vivencias que tenemos, las vivencias personales, los sentimientos, los conocimientos, las emociones que adquirimos cuando leemos una obra. El avance de la tecnología, en especial de la difusión de Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. Podemos considerar diferentes textos literarios, ¿sí? Puede ser un GIF o un meme literatura. Bueno, ahí esto sería un poquito cuestionable, ¿no? ¿Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos? Yo creo que sí, sin mayor problema, ¿no? Bueno, la única diferencia de un texto escrito a un texto electrónico, pues es simplemente que no se tiene en físico, ¿no? Pero lo puedes leer sin mayor problema. Nos dice que van a reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Reflexiona para dar respuesta al siguiente planteamiento. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Yo considero que sí. Esta pregunta no la respondan al inicio, porque con esta pregunta van a cerrar su participación. Entonces, para poder responder al planteamiento y evaluar tu participación en este foro, se deben de realizar al menos, chicos, al menos 5 participaciones. Pregunta que siempre me hace. Si yo no puedo participar todos los días, asesor, ¿esto me afecta? No. ¿Puedo hacer mis 5 participaciones en 3 intervenciones? Sí. Puedo, o porque yo observo que varios de ustedes, hago reiterativo, que observando su dinámica de trabajo, la mayoría hace todas sus entregas entre sábado y domingo. Realmente durante la semana son muy pocos los compañeros que envían actividades. Entonces, en ese sentido, se vale que yo pueda participar o pueda colocar mis 5 participaciones entre sábado y domingo, sí se vale. Si es el caso de una excepción de un compañero que dice yo solamente puedo entrar una vez a la semana y entro el sábado o el domingo, ese día puedo colocar mis 5 participaciones, también se vale. Lo importante es que sean las cinco aportaciones. Lo segundo es que estas aportaciones sean argumentadas, basadas en el planteamiento o las preguntas que nos están haciendo. Y también, obviamente, el que se pueda, como aquí lo menciona, ¿sí? Responder. Y otra cosa que quisiera comentarles es de que enumeren sus participaciones, porque al enumerar sus participaciones me facilita un poco más el identificar qué tantas participaciones tuvieron a lo largo del desarrollo del foro, ¿correcto? Bueno, entonces en tu primera aportación
Describe con sus propias palabras qué es una experiencia estética. Ya la definición ya la dimos, que viene por acá, ¿no? Esta es la definición. Esto que ustedes ven aquí es la definición hasta experiencia estética. Esta sería la definición. En la segunda participación comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura. Si tu respuesta es sí, contesta por qué. Si tu respuesta es no, pues también la misma situación. Ahorita vamos a revisar ambos portales, ¿sí? En tu tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas o creadas mediante el uso de las TIC. En tu cuarta participación opina sobre alguna aportación de uno de tus compañeros. Y en tu última contribución responde el planteamiento: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Si tu respuesta es sí o no, hay que justificar la respuesta. Reitero, esta pregunta es con la que comenzó el foro. Por eso les comenté que esta la contesten al final. ¿Correcto? Muy bien. Por aquí alguien nos está preguntando algo. No se ve nada. Perdón. Una disculpa. Qué bueno que me comentaron, pero es que como me había sacado me sacó la videollamada. Perdón, entonces nada más me estaban escuchando. Una disculpa, no hay problema. Repetimos aquí las indicaciones. Me quedé aquí. Estábamos en la dinámica de participación para lo que es el foro. Entonces, en la primera aportación, como ya comenté, digo, sí por lo menos me escucharon, aunque no veían la presentación, nos pide que se describa con nuestras propias palabras qué es una experiencia estética. El concepto está en los recursos, pero si quieren una respuesta muy a la mano, aquí está el concepto. Este sería el concepto de experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Es la experiencia o las experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones que tenemos al dar lectura a un texto. A esta vivencia se le conoce como experiencia estética. Aquí les puede servir como concepto, ¿vale? Muy bien. De aquí yo les hacía el comentario que esta pregunta no la respondan, ¿sí? No la respondan, porque con esta van a cerrar el foro, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras aclaraciones. En nuestra primera aportación vamos a describir con nuestras propias palabras qué es una experiencia estética, que ya les di por aquí un tip donde pueden encontrar el concepto muy a la mano. En la segunda participación nos dice que comentemos si estos sitios, que ahorita vamos a revisar, Acción Poética y Zona Negativa, se pueden considerar literatura. Si la respuesta es sí, hay que decir por qué, y si no, pues también hay que argumentar porque estamos dando un sí o un no. En nuestra tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Sería, o sea, bueno, yo considero que sí se puede considerar alguna experiencia estética, pues al leer alguna obra, ¿no?, que se haya realizado con el uso de alguna aplicación, ¿no? En nuestra cuarta participación opina sobre alguna aportación de uno de tus compañeros, y en la última contribución nos dice que se responde al planteamiento que era la pregunta inicial: ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? La respuesta sería que sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Claro que se pueden vivir experiencias estéticas. Les hacía el comentario que pueden participar todos los días, pueden completar sus participaciones durante 3 días, pueden completar sus participaciones en 2 días, o hay quien, si quiere integrar todas sus participaciones en un día por cuestiones laborales, no puede ingresar todos los días a la plataforma para colocar las 5 participaciones, lo puede hacer, ¿correcto? Esa es una flexibilidad que nos ha dado el personal de prepa en línea CEP a través de las supervisoras para brindar ese apoyo en este tipo de actividades, ¿correcto? Muy bien, pues bueno, no sé si hasta aquí en este punto del foro hay alguna duda.
y vamos a revisar los recursos, ¿no? Que ahorita nos mencionaba. A ver si no nos sacó la plataforma. Aquí está. Entonces, aquí ya vimos que la actividad integradora 6 es un foro. Nos dice, y bueno, ya estos planteamientos son los que revisamos en la presentación y vamos a checar a qué se refiere estos portales. Este portal lleva como título Acción Poética, ¿no? Y por eso nos dice que si, pues bueno, a veces, pues si bien no lo podemos considerar como graffiti, pero bueno, son frases cortas que están publicadas en algunas paredes, si esto se puede considerar literatura, ¿no? Entonces, pues aquí está para que ustedes lo revisen con toda calma. Ese sería el primer portal, Acción Poética. El segundo es zona negativa. Y aquí está, zona negativa. Y aquí, pues bueno, para aquellos compañeros que sean aficionados y les guste el cómic, pues les va a parecer muy interesante esta situación. Bueno, entonces en ese sentido, pues prácticamente esto corresponde a la actividad. Hago el comentario, voy a entrar al foro, chicos, y para que ustedes puedan visualizar que, bueno, ahí hasta este momento pocas participaciones. Les hacía el comentario, aquí como el caso de Sofía, enumeren su participación, porque al enumerar la participación, pues bueno, eso nos facilita un poco identificar de manera más sencilla, pues bueno, cómo está integrada la actividad, bueno, cómo están integradas sus aportaciones, sus participaciones, y pues bueno, esa sería la recomendación. Entonces, pues bueno, ya aquí pues han integrado un poquito más de compañeros, muy poquitos. Entonces, pues la petición sería que les estoy dando todas las facilidades para que puedan completar todas sus participaciones y pues obtengan la calificación total de este foro. No sé si hasta aquí, para los compañeros que están conectados, haya o exista alguna duda. Los compañeros que están por aquí conectados, Diana, Jacobo, Isaac, Liliana, Majo Barrios, ¿no hay ninguna duda? ¿No? Perfecto, bueno, pues de antemano y hago reiterativo una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos durante la sesión, ya que, pues bueno, les hacía el comentario que por acá, por la zona norte del Estado de México, pues ha estado, bueno, ha empezado la lluvia, mucho viento, bueno, sabemos que está por iniciarse ya, pues este periodo, bueno, no es periodo de lluvias, pero bueno, ya sería creo que muy bueno que lloviera, porque realmente han sido muy escasas las lluvias, creo que desde el año pasado. Pero bueno, en ese sentido, de antemano, una disculpa. Y pues obviamente decirles a los compañeros que vean esta sesión posteriormente que si tienen pendiente alguna actividad integradora de la semana 1 o de la semana 2, me ha comentado la supervisora que se les puede brindar el apoyo, ¿correcto? Entonces, todavía pueden ponerse al corriente. También me hizo el comentario que hay algunos compañeros que vienen terminando de su periodo de recursamiento del módulo 3, entonces, pues se han ido rezagando con algunas actividades, entonces también la invitación sería que quien requiera de sus compañeros alguna extensión, me puedan contactar a través de los canales de comunicación que ustedes ya conocen, mensajero de la plataforma, correo electrónico, tienen ustedes mi celular, pueden enviarme un WhatsApp y obviamente desde ahí yo puedo contestarles. Si no hubiese ninguna duda, chicos, pues obviamente daremos por concluida nuestra sesión del día de hoy, esperando que este material, este recurso, esta sesión sea de utilidad para los compañeros que no pudieron estar presentes y pues nos estaríamos viendo el próximo martes en nuestra última sesión correspondiente al módulo 4. Les reitero que continúen como hasta ahora, entregando oportunamente sus actividades, evitando a toda costa el tema de estar plagiando trabajos,
También hacerles la invitación que hay un taller que se está llevando por parte de los supervisores de calidad, que participen. Es una actividad muy valiosa, muy importante, porque nos da o nos enseñan prácticamente cómo aprender a extraer o cómo buscar información en la red, y usualmente en la medida de lo posible evitar alguna situación de cometer una cuestión de plagio. Entonces, la invitación queda abierta, en ese sentido, y yo les compartí la información que nos mandó la supervisora la semana pasada. Entonces, tengo entendido que creo que las sesiones las llevan a cabo los miércoles. Entonces, en ese sentido, pues sería la invitación para aquellos compañeros que puedan estar dentro del curso, lo puedan tomar. Y pues bueno, por mi parte sería todo, y pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana, y espero que varios compañeros se vayan integrando a participar en el foro de la actividad integradora número 6. Se despide de ustedes el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez, deseándoles de todo corazón el mayor de los éxitos. Cuídense mucho, y pues nos vemos Dios mediante el próximo martes a la misma hora por el mismo enlace. Saludos cordiales. Hasta luego.